Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer bimestre con el área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar, por supuesto, el tema de la monografía. Este es un tema que no lo vamos a encontrar en el texto escolar, pero que estaremos reforzando a través de este medio. ¿Por qué razón? Porque este bimestre estaremos trabajando precisamente con los trabajos de investigación y para ello van las siguientes pautas. Empecemos. Muy bien chicos, ustedes se preguntarán qué es la monografía y para qué nos sirve. Esto vamos a seguir explicando el día de hoy. Cuando hablamos de monografía nos referimos al de un tema específico. Es producto de un trabajo de investigación documental que únicamente da cuenta de la información recabada. Se puede presentar como un trabajo argumentativo, expositivo, explicativo o descriptivo. Hay que tomar en cuenta todo esto, ¿correcto? Ahora, cuando mencionamos a las funciones en el medio académico. ¿Cuál es la función de ese trabajo monográfico en el medio académico? Pues una monografía es la mejor opción para desarrollar la capacidad de buscar información de calidad, saber analizarla y organizarla con el fin de lograr la comprensión de un tema delimitado de forma precisa. Ojo, una monografía no significa copiar y pegar o simplemente descargar información del internet, como es que están acostumbrados muchos actualmente. Si bien es cierto, ahora tenemos la facilidad del internet donde podemos buscar información, pero de fuentes verídicas. Más adelante vamos a ir explicando cómo desarrollaremos un trabajo monográfico. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente sección. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a ver cuál es la estructura de una monografía. Una monografía se conforma de las siguientes estructuras. Tenemos como primera sección la portada. ¿Qué es la portada? La portada es aquella donde se enuncian de manera ordenada. ¿Qué cosa vamos a agregar en la portada? El título de la monografía. ¿Qué más? Este título debe reflejar el objetivo de la investigación. Allí también debemos agregar el nombre del autor, el nombre del asesor o en este caso el nombre del profesor, la materia o el curso, la institución, el lugar y la fecha. Ya todos esos datos deben ir de forma específica en la portada. Luego, ¿con qué más contamos en una monografía? Después de la hoja de la portada, debemos incluir una hoja de respeto. ¿Qué es una hoja de respeto? Una hoja de respeto viene a ser la hoja en blanco que podemos colocar al principio. En este caso vamos a ir en ese orden, después de la portada. Luego tenemos el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? El epígrafe viene a ser una frase o cita al comienzo de un escrito. Tenemos el ejemplo de un epígrafe. Cabe destacar que es opcional. Si desean lo pueden agregar o también lo podrían obviar. Muy bien, luego tenemos la dedicatoria o agradecimiento. Como pueden observar ahí nos menciona que si se desea se puede agregar una hoja que funcione para dedicar el trabajo a alguien especial o para agradecer a una persona o a varias por su colaboración en la realización de la monografía. Pueden utilizar uno de ellos o también en otros casos se podría utilizar a ambos. Luego tenemos la siguiente parte de una monografía que es el índice general. Ojo, en el índice general vamos a agregar los subtítulos presentes en el trabajo y por supuesto se asignan a cada uno de ellos el número de las páginas. También podemos agregar índices específicos de los recursos empleados, estos en el caso de las tablas, ilustraciones, gráficos y apéndices, si es que el trabajo contara con estos. Muy bien, luego tenemos la introducción. ¿Qué cosa es la introducción? En la introducción nosotros vamos a plantear el problema o el tema del cual nosotros vamos a trabajar. Se hace una breve referencia a la elección del tema y a los motivos que nos llevaron a dicha elección. Es aquí donde se menciona todo aquello que puede aportar nuestra investigación, nuestro trabajo de investigación. Todo trabajo de investigación debe tener un propósito, o sea, por qué y para qué estoy desarrollando dicha investigación o dicho trabajo. Luego tenemos el cuerpo del trabajo.
El cuerpo del trabajo, por supuesto, es la parte más importante. Es aquí donde se refleja la tarea de selección, de análisis del material y de su elaboración. Es importante seguir todas las pautas generales con respecto a la transcripción de textos para no plagiar. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Lo que no debemos hacer es plagiar las palabras del autor y que estas pasen como propias. Es por eso que más adelante les voy a ir explicando de qué manera vamos a ir desarrollando cada una de estas actividades. Ojo, aquí nosotros debemos citar la fuente de la cual se ha obtenido dicha información o hacemos referencia. Puede ser el libro, el autor a quien estamos mencionando o también en este caso si utilizan el internet, la página web de donde ustedes están sacando dicha información. Las conclusiones. ¿Qué cosas son las conclusiones? Es aquí donde nosotros realizamos un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema. Estos pueden ser útiles para demostrar que se lograron los objetivos planteados al inicio del texto. El apéndice o anexos. Esto es opcional. Dice que no siempre se deben considerar en una monografía, pero son materiales de apoyo para profundizar el tema. Aquí nosotros podemos agregar fichas, tablas, todo lo que nosotros hemos ido investigando, ¿correcto? Y por supuesto la bibliografía, muy importante la bibliografía. Aquí nosotros vamos a enlistar todas las fuentes de información que hemos empleado. Nosotros vamos a utilizar o vamos a poner la información completa de cada fuente de acuerdo al estilo que estemos utilizando. Nosotros vamos a utilizar el estilo APA. Ya hemos visto, por ejemplo, anteriormente en el epígrafe. Ya se recomienda organizarlos alfabéticamente. Cuando nosotros realizamos la bibliografía, siempre lo vamos a hacer de forma alfabética. ¿Qué quiere decir? Siempre iniciamos con los apellidos de los autores. Por ejemplo, si tenemos un Arévalo, entonces es irá primero. Luego tengo pues una Barcia, irá segundo. Entonces en ese orden debemos ir agregando la bibliografía. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una monografía? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar y delimitar el tema. Luego debemos elaborar una estructura tentativa del trabajo. ¿A qué se refiere con elaborar una estructura tentativa? Iré buscando de repente qué es lo primero que voy a trabajar. Puede ser partes, causas, consecuencias. Supongamos que vayamos a trabajar la contaminación ambiental, pero yo me debo proyectar un tema. ¿Cuál podría ser? Podría poner ahí la contaminación ambiental acabará con la humanidad. Puedo poner eso como mi delimitación de mi tema. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que voy a investigar. Ahora, ¿cómo voy a elaborar mi estructura? De repente voy a ir buscando cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles serían qué sé yo, las posibles o los medios que podremos utilizar para nosotros evitar esa contaminación. Entonces debo ir organizando, hacer una estructura de cuáles son los temas y los subtemas que voy a investigar. Luego, por supuesto, cuando ya haya elaborado mi estructura, debo buscar y recolectar la información. Como les había mencionado anteriormente, no se trata de copiar y pegar del internet. Primero hago mi estructura y luego voy a buscar, ya sea en internet, voy a buscar en los libros, algunos textos que hablen acerca del tema del cual voy a trabajar. Luego tenemos la depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa. De acuerdo a mi estructura que he ido elaborando, voy a ir depurando. ¿Qué quiere depurando? Voy a ir sacando lo que no me sirve. Luego tenemos la reorganización de la estructura. Si de repente por ahí al momento de investigar he visto algunos subtemas que me resultan muy interesantes y que no he considerado en mi estructura, pues lo voy a ir agregando. Por eso decimos la reorganización de la estructura si es que adquirimos un nuevo enfoque al momento de la investigación. Luego, ¿qué es lo que voy a elaborar? Un borrador. Un borrador puede ser parcial o total. Esto, por supuesto, cuando ya tengo la información. Y luego, por supuesto, voy a ir viendo y mencionando las partes que deben llevar mi monografía. Luego tenemos la revisión del trabajo, poniendo especial atención a las citas
bibliográficas. Es muy importante eso, chicos. Hay que tomar muy en serio ese trabajo porque la monografía nos va a servir en todo momento. Ustedes van a presentar esos trabajos monográficos a lo largo de todas sus vidas, o bueno, en toda su vida estudiantil, ¿no? Cuando vayan a la universidad. Y luego, ¿qué tenemos? La edición de la revisión preliminar para la presentación al asesor, en este caso al profesor. Hay que ir editando, revisando cada uno de ellos. Y el paso final sería la elaboración de la versión final. Muy bien. Luego, hay que tener en cuenta, como les había mencionado, que vamos a trabajar con el APA. ¿Qué cosa es el APA? Cuando hablamos de las referencias APAs, las citas son redacciones que se extraen de manera textual desde un libro, una página web, un blog, revistas, entre otros, sin modificar su redacción, respetando al autor. Cuando queremos fundamentar una idea principal, podemos usar esa técnica, pero debemos hacerlo bien. ¿Y cómo lo hacemos bien o cómo lo vamos a hacer bien? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, como dice, si la cita textual es de 4 líneas o menos, el texto del autor debe ir entre comillas y centrada en la hoja. Si vas a pasar por alto algunas palabras, bien sea al inicio, medio o al final de la cita, debes usar entre paréntesis y puntos suspensivos. Al final de la cita se deberá colocar entre paréntesis el autor. Ojo, es muy importante esto. El autor, la fecha y la página. O sea, el número de páginas donde se ha ido sacando estos datos. ¿Con qué finalidad? Vuelvo a recalcar, eso es para evitar el plagio. Muy bien. Luego, ¿qué debemos hacer? Después de haber nosotros tomado como referencia al autor, debemos parafrasear la cita, es decir, vamos a redactar lo que quiere decir, pero con nuestras propias palabras. De eso se trata una monografía, chicos, de saber investigar y, por supuesto, desarrollar y manifestar nuestras ideas a partir de lo que vamos leyendo. Luego, nos menciona que si la cita textual es de más de 4 líneas, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya sea dándole énfasis al autor o al texto que vamos a extraer, en ambos casos vamos a omitir las comillas, no vamos a utilizar comillas. Lo que vamos a hacer es al margen izquierdo le vamos a sumar 2 centímetros, la letra va a ser más pequeña, es decir, de 11 puntos. Se colocará al final de la cita entre paréntesis el autor, la fecha y página. De igual modo, parafrasearemos la cita textual. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta cuando vayamos a trabajar nuestra monografía. Luego, ¿qué tenemos? Nos dice que si nuestra cita textual, si tenemos una cita textual de un autor o más autores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando es un solo autor, pondremos el apellido del autor, el año y el número de la página. Cuando tenemos 2 autores, lo que haremos es poner el apellido del primero y el segundo autor. Esto lo vamos a separar por una coma y luego el año y la página. Cuando tenemos de 3 a 5 autores, pondremos el apellido del primero, el segundo y tercer autor separado por una coma, año y las páginas. De 6 o más autores, solamente pondremos el apellido y el nombre del primer autor y la palabra et al, sin comillas, que significa y otros. Muy bien. Según las normas del APA, es de esa manera como se trabaja una monografía. Este es el formato general. El papel que vamos a utilizar para nuestra monografía debe ser tamaño carta. Ojo, ya no A4, sino tamaño carta. El tipo de letras es el Times New Roman a 12 puntos. ¿Cuáles son los márgenes? Cada borde de la hoja debe tener 2.54 centímetros de margen. Eso generalmente ya la computadora lo tiene establecido, ¿ya? En cuanto a la sangría, al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea. ¿De cuánto? De 5 centímetros con respecto al borde de la hoja. El interlineado es a doble espacio. La alineación es a la izquierda, excepto en las tablas y figuras. La numeración de las páginas debe hacerse en la esquina superior derecha con números arábicos. ¿Cuál es la esquina superior derecha? Acá.
quiere decir que numeramos en la parte de arriba. Ese es el formato general, chicos, a tener en cuenta al momento de desarrollar la monografía. Por supuesto, mientras vamos desarrollando una monografía, les voy a ir explicando cómo ir desarrollando paso a paso. Entonces, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.